Los primeros 3 versículos de Éxodo 35 fueron manipulados editorialmente con el fin de conservar una organización narrativa y dogmática más sólida. Esta manipulación, sostenida a lo largo del tiempo, no fue inocente, sino que pretendía sugerir una lectura temática afín a ciertos intereses doctrinales. Hoy, en nuestro episodio 29 del resumen de la Biblia, abordamos en detalle ese pasaje tan breve, pero de enorme relevancia para la filología bíblica. El capítulo 35 de Éxodo da comienzo al ciclo de la construcción del tabernáculo, que a su vez es parte del ciclo más amplio alrededor de él, el cual abarca desde Éxodo 19, cuando Moisés sube al monte Sinaí, hasta Éxodo 40, con el final de la construcción. Sin embargo, como ya sabes, en este ciclo se intercalan 3 capítulos, que son Éxodo 32, 33 y 34, ajenos a esa capa literaria que ya analizamos en nuestros episodios anteriores sobre el becerro de oro, el rostro de Yahvé y la diosa Asera. El caso es que los 3 primeros versículos de Éxodo 35 pertenecen a la capa literaria anterior de Éxodo 34, como observaremos a lo largo de este ensayo. Veamos qué dice el texto. Éxodo 35, 1-3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahvé ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día 7º será santo, día de reposo para Yahvé. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Acerca del contenido observamos una insistencia en la observancia del Shabbat, so pena de muerte. Esto sirve para recordar que en otros lugares se dice que quien no lo cumpla será cortado de su pueblo. Esta y otras prescripciones, lo cual debemos entender como eufemismo de matar, y no como una amenaza de destierro o algo por el estilo. Este detalle será muy relevante para entender lo importante de esa advertencia cuando aparezca en otros contextos menos evidentes. También es interesante descubrir que el Shabbat es más estricto de lo que parecía, pues incluye un ejemplo: no encender fuego, dejando poco margen a lo que puede hacerse ese día sin incurrir en pena de muerte. Sobra explicar, pues, la envergadura teológica de esa prescripción para los fieles. Bien, veamos cómo se ubica el fragmento dentro de todo el contexto bíblico. Porque, claro, lo más atractivo de esos 3 versículos es que no pertenecen al ciclo del tabernáculo, como resulta evidente, sino a las normativas de Éxodo 34. Si leemos de corrido el capítulo 34 y estos primeros 3 versículos, el contenido encaja con suavidad. Yahvé renueva el pacto con Moisés, le advierte de la idolatría en Canaán, repite la obligación de las 3 fiestas anuales, le entrega nuevas tablas legales y, en los 3 primeros versículos del 35, le recuerda la importancia del día de reposo, como hemos leído hace un momento. En esencia son repeticiones de las normas importantes. Sin embargo, a partir del versículo 4 empieza el ciclo de la ejecución de la obra. Se hace la ofrenda para el tabernáculo, se designa a los capataces, se construye el edificio, el mobiliario, las vestiduras sacerdotales y se remata el presupuesto. Este ciclo abarca desde Éxodo 35, aquí, hasta Éxodo 40, lo que queda del Éxodo. Es fácil darse cuenta de que este fragmento de Éxodo 35, 1-3 pertenece a la narración previa de Éxodo 34, la cual a su vez es parte de una capa literaria ajena al ciclo de la construcción del tabernáculo, como puedes observar. Para fijar ideas, recordemos que ese ciclo de construcción del tabernáculo empieza en Éxodo 19, cuando Moisés sube al monte Sinaí por primera vez, y se extiende hasta el final de Éxodo. Solo es interrumpido
por el pasaje de Éxodo 32, 33 y 34 que hemos abordado en detalle en los 3 episodios anteriores de este resumen. Así pues, deberíamos añadir a ese pasaje la perícopa de Éxodo 35, 1-3, pues resulta demasiado obvio que no pertenece a la capa literaria del tabernáculo. ¿En qué consiste la manipulación? Bueno, no tendría mayor importancia esto que acabamos de decir si no fuese porque ese desliz editorial no fue inocente, sino que debió tener una intención doctrinal voluntaria y consciente. Recordemos que fue el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, quien hizo la división capitular en el siglo XIII, y también que la tradición masorética no utiliza esa estructura, sino las parashot, o secciones que dividen el texto de acuerdo a pausas narrativas o cambios de temática interna. En el caso que nos ocupa, el texto masorético incluye Éxodo 35, 1-3 dentro de la parashá Vayaquet, que abarca desde Éxodo 35.1 hasta 38.20, y no en la anterior, la parashá Kitisa, donde debería encajar de acuerdo con la temática. Bueno, el arzobispo, probablemente consciente de esa edición masorética, decidió continuarla y mantener esos 3 versículos en el capítulo 35 y no en el 34, donde encajarían mejor. Sin embargo, la Septuaginta, que es el texto más antiguo que tenemos de este libro, no tiene ninguna división capitular. Conviene detenernos un momento en este asunto para entender en qué consistió la labor de los masoretas. Pues no fue neutral. Su trabajo fue el de seleccionar una versión oficial, llamémosla así, del texto, que conocemos hoy como texto masorético, dejando de lado otras tradiciones como esta de la Septuaginta o los manuscritos del Mar Muerto, y muchísimas otras más que se han perdido. Fijaron, por ejemplo, la lectura canónica de los signos vocálicos y los acentos, los cuales no estaban presentes en el texto hebreo antiguo. Y basta pensar en la diferencia entre peca, peco y peco para ver su alcance. Como decíamos, también segmentaron la lectura en parashot, con lo cual no solo transmitían el texto de forma neutra, sino también una estructura y una interpretación temática implícita. De esta suerte, la elección de las secciones ayuda a suavizar algunas transiciones bruscas, no inventando nuevos pasajes, pero sí encuadrando los textos de modo que parezcan más armónicos. En definitiva, el texto masorético canoniza una versión con una lectura temática sugerida. Se puede argumentar, tal vez, que los masoretas no fueron los primeros en introducir la segmentación que conocemos hoy, sino que recibieron y transmitieron sin cambios la estructura de los textos tradicionales. Sin embargo, la segmentación que ubica estos 3 versículos dentro de la parashá Vayaquel no está atestiguada en la Septuaginta ni en los manuscritos del Mar Muerto, lo cual indica que no se trata de una división tradicional antigua, sino de una decisión editorial fijada en el texto, en el marco masorético. Todo apunta a que fueron ellos, los masoretas, quienes no solo recibieron, sino consolidaron esa estructura, lo cual implica que su labor no fue meramente conservadora y transmisora, sino también interpretativa y doctrinal. Lo cual no significa, dicho sea también, que se inventaron las secciones de la nada. Probablemente estuvieran inspirados por las pausas que alguna tradición pues ya venía utilizando en la lectura litúrgica o en situaciones de ese tipo para separar los temas doctrinales. Pero bueno, sea como fuere, el argumento es que alguien en algún momento decidió que esos 3 versículos estaban mejor ubicados en una sección temática que no le correspondía, lo cual quedó fijado por los masoretas. A partir de ese punto, el arzobispo de Canterbury decidió continuar
la tradición masorética, sosteniendo una interpretación que a todas luces se aprecia interesada. A mayores, debe calificarse de deshonesta en el plano filológico, pues encubre deliberadamente una fractura textual entre capas literarias distintas. Pero lo más importante es que de tan obvio no pudo pasarle desapercibido. Lo que no consigo cuadrar en este rompecabezas es cómo demonios supo Langton que el texto masorético había puesto la pausa ahí, puesto que, en fin, la posibilidad de una coincidencia me resulta del todo inadmisible. Quizá hagamos un ensayo en el futuro, aparte analizando algunos de estos encuadres temáticos forzados para encontrar la pauta que los gobierna, o bueno, descubrir si hubiera una arbitrariedad. Pero bueno, ese trabajo desborda el ámbito y el objetivo de este resumen que hacemos de la Biblia, como ya sabes. Bueno, como diría todo buen investigador, hay que preguntarse por el móvil. Sin móvil no hay delito. ¿Por qué colocaron esos 3 versículos en Éxodo 35 o en la Parashá Vayakhel, cuando pertenecen claramente a la temática anterior, a la repetición de las normas? ¿Acaso no es demasiado obvio que están desconectados de la narración de la obra del tabernáculo? A estas alturas ya sabrás deducir que esos nexos temáticos muy abundantes en la Biblia hebrea sirven para suavizar la transición abrupta entre textos que pertenecen a capas literarias distintas. Cuando el capítulo 35 empieza igual que terminó el 34, se ofrece una sensación de continuidad narrativa y se ayuda al lector a que enlace las normas legales con la ejecución del tabernáculo de forma coherente. Sin embargo, si se separan por temáticas, el salto del 34 al 35 resultaría demasiado incómodo, tanto como para percibir que se trata de textos diferentes, yuxtapuestos, pero de forma incoherente de acuerdo a su narrativa interna. En fin, para quienes estudiamos la Biblia de forma desapasionada, pues esto no es ningún obstáculo. Es todo lo contrario, es un escabel. Hace más cómodo el aprendizaje y más inteligible el mensaje. Permite comprender las diferentes etapas de redacción y las inquietudes filosóficas de sus autores. Sin embargo, para el fiel, tal cosa sería tanto como negar la unicidad del texto y de su mensaje. Aceptaría con ello que existen varias capas literarias de varias épocas, de varios autores, motivadas por los intereses particulares de cada momento. Asumiría que dichas capas fueron reelaboradas a lo largo del tiempo para cristalizar en el corpus bíblico que conocemos hoy, con una intención de fondo mucho menos espiritual de lo que pretende aparentar. Traigo un ejemplo que puede ayudar a entender el dolor que subyace aquí. Hace poco escuché a una experta en literatura bíblica, experta y de verdad, cristiana de corazón, que explicaba que Jesús predicó algunas de sus enseñanzas inspiradas en la lectura del Génesis, pero desde una interpretación real e histórica, no alegórica y mitológica. Así pues, entendía que Jesús se sacrificó por la salvación de todos nosotros, consciente del pecado original en el Edén. Por tanto, sostenía ella, la lectura textual y realista de la narración del Génesis, desde el origen del mundo en 7 días, pasando por el diluvio de Noé, es por fuerza necesaria, en cuyo marco de interpretación no caben símbolos alegóricos ni mitos, sino solo la realidad. De lo contrario, si aceptamos que los relatos del Génesis son mitológicos, tendríamos que aceptar también que Jesús murió en la cruz confundido por unos mitos, por unas creencias que no estaban inspiradas en la realidad. Tal cosa, claro, debilitaría muchísimo su mensaje soteriológico. Y ante tal compromiso, la decisión acertada, según ella, es obviamente creer
en la literalidad de la narración del Génesis, para sostener así la fe en Jesús. Creo que sobran comentarios. Este ejemplo ayuda a entender la fragilidad de algunas creencias y el rechazo que los fieles pueden tener a aceptar algunas interpretaciones desapasionadas que estén inspiradas por el estudio racional de los textos bíblicos. No obstante, y en honor a la verdad, existen muchos fieles, no cabe confundirse en esto, existen muchos fieles que estudian con rigor el material literario y sostienen su fe en bases más sólidas, sin que las manipulaciones editoriales ni la simbología de los mitos hebreos les impidan creer en un mensaje espiritual valioso. De hecho, tengo el orgullo de tener en este canal a personas suscritas muy ilustres en el ámbito cristiano, desde profesores de teología hasta obispos, lo cual, por más que me sorprenda, demuestra que la fe y la razón no están reñidas por necesidad, como tantas veces nos han dicho pues los más inteligentes de los cristianos. En fin, este caso de manipulación editorial no es aislado, sino frecuente en la Biblia hebrea. Y sabes que me esfuerzo por hacer hincapié en aquellos pasajes que pertenecen a capas literarias distintas, aunque no siempre resulte sencillo aislarlas. Por eso he considerado importante detenernos de forma tan atenta en este fragmento de Éxodo 35, 1-3, que es muy pequeñito, pero bueno, quizá nos ayude a intuir la lectura más rigurosa del texto cuando el ejemplo no sea tan evidente como aquí. En conclusión, debemos aceptar un hecho que debilita el discurso teológico, tanto de los masoretas como de la tradición cristiana medieval. Los transmisores de la Biblia hebrea eran conscientes de las diferentes capas literarias del texto y escogieron una estrategia editorial interesada, consistente en maquillar la tensión narrativa que se produce en los cambios bruscos de temática para dar una falsa sensación de continuidad textual. Esta decisión no fue ingenua, sino impulsada por el afán de conservar la autoridad de ciertas doctrinas ideológicas. Es imprescindible, a mi juicio, saber esto para entender el texto, con independencia de lo que uno quiera hacer después con ese conocimiento.